Bueno, y continuamos con el proceso del render del personaje. Esta vez vamos a trabajar en lo que son los ojos del personaje. Los ojos del personaje tienen bastantes shaders o varios shaders para poder completar como todo el proceso, lo que es el iris, la córnea, la pupila, el ojo en sí. Entonces pues vamos a crear diferentes materiales para simular lo que sería pues la refracción de la luz sobre el ojo y también pues los elementos necesarios para poder reproducirlos. Si ustedes observan lo que son las pestañas, lo que son las cejas y lo que son el pelo, realmente tienen un sistema de partículas para generar pelo, entonces pues tienen un proceso diferente, aunque vamos a crear un shader un poquito para lo que son esta base de las pestañas. Realmente después de que terminemos este proceso pues empezaremos a trabajar en lo que es el tema del pelo. Entonces aquí lo primero es que en la escena general tenemos una sombra acá proyectada, ¿cierto? En la cara, bastante oscura, y pues necesitamos un poquito de iluminación, ¿cierto? Debajo de este sombrero para resaltar más la cara y podamos pues observar mejor el material. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es crear una luz. Vamos a crear un point light. Shift A, light, y vamos a buscar un point light. Ese point light yo lo voy a ubicar por aquí, en este punto de la cara, más o menos por acá, aunque pues les voy a dar unos valores más exactos para que ustedes tengan como, digamos, para que realicen el mismo proceso que yo tengo acá. 0.06, 0.062. Listo. En Y, menos 0.047. Y en Z, 1.45. Listo, entonces ahí tendríamos el mismo valor. Y lo otro es que en Power, aquí en ese Point Light, vamos a cambiar el valor a 0.05. Es lo único que necesitamos para empezar. Entonces con esa luz, ¿cierto? Ya con esa luz ahí, pues vamos a poder empezar a verificar, ¿cierto? La iluminación que va a generarse alrededor de la cara y también la reacción de los materiales. Otra cosa que vamos a hacer es enmarcar temporalmente solamente para que nos renderice el área de la cara. Entonces presionan control B para hacer un marco, ¿cierto? En la zona de la cara. Observen que aquí en el render, vamos a buscar por aquí el render, a ver si lo encuentro, está esta opción de render region y crop to render region. Entonces solamente va a renderizar este pedacito para hacer las pruebas del material. Con eso pues ya podemos empezar. Lo primero que vamos a trabajar es el material de los dientes. Vamos a seleccionar aquí la cabeza y en la cabeza vamos a encontrar otro slot. Yo voy a tratar de... Tenemos la piel que la acabamos de hacer y tenemos este slot vacío. Este es el slot de los dientes. Entonces creemos un nuevo material y lo vamos a llamar dientes. Y vámonos para el shading. En shading pues vamos a hacer varias cositas. Yo primero voy a unir esto acá, aquí en Join Left, para que me quede más espacio. Esta previsualización de imágenes dejémoslas. Y aquí en el material dientes vamos a empezar a hacer varias cositas. Lo primero es que voy aquí a maximizar y voy a generar el nodo por defecto que tenemos. Entonces vamos a crear un diffuse. Vamos a crear un translucent BSDF, ¿cierto? Para darle ese toque del esmaltado. Yo sé que mucho de esto no lo vamos a apreciar en el render, pero le damos control a que podamos trabajar con eso. Vamos a unir estos dos con un mix shader. Listo, entonces unamos estos dos materiales y pues la salida de este mix shader al surface. Listo. Ahora bien, en el roughness vamos a dejarlo así en 0. Y en el factor aquí vamos a cambiarlo a 0.3 como está acá. Cambiemos también algunos valores. En el diffuse vamos a cambiar este valor en RGB a 1, 0.92 y 0.89. Listo. En el translucent también vamos a cambiar el color
a 0.8, 0.62 y 0.55. Listo. Y ya tendríamos como el shader de los dientes. Adicional a esto, vamos a crear otro mix shader. Vale, por acá, donde en el primer slot recibe este valor. Y a este nuevo mix shader le vamos a agregar un glossy BSDF. Listo, y lo voy a conectar aquí abajo. Ahora a ese glossy vamos a agregarle también un color. Entonces acá vamos a cambiarle el valor a 0.8, 0.8 y 0.8. Listo, como un grisecito. El filtro vamos a cambiarlo de multiscatter a Beckman. Finalmente a este factor le vamos a agregar un filtro Fresnel. Listo. Ya habíamos hablado un poquito de este efecto del Fresnel. Pues tiene como una especie de acabado. No sé si ustedes lo han visto en ollas de esas de aluminio, ¿cierto? Es una forma en que se comporta el brillo sobre esos elementos. Entonces este factor genera ese Fresnel, genera como esa distorsión. 1.8 para este del índice de refracción y lo vamos a conectar al factor de este mix shader. Vale, con eso ya tenemos el shader de los dientes finalizado. Ahora ya con este shader finalizado vamos a empezar con la parte del ojo. Entonces nuevamente me voy a ir acá y voy a seleccionar el ojo. Miren que tengo 1, 2, 3, 4 materiales para componer todo lo que es el shader del ojo. Entonces empecemos con ese primero se va a llamar ojo. Entonces acá vamos a un nuevo material con ese slot seleccionado. Es muy importante seleccionar el orden correcto y vamos a llamarlo ojo. Vale, y pues maximicemos para empezar a construir ese shader. ¿Por dónde empezamos? Vamos a crear aquí un diffuse. Démoslo por acá, yo voy a borrar el principal y vamos a crear un translucent BSDF. Lo mezclamos con el habitual mix shader. Vamos a unir los dos, este y este. Por defecto, tal y como está, simplemente pues vamos a conectarlo aquí temporalmente. Y aquí este diffuse y vamos a cambiarle un poquito el color. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que el blanco que tiene, miren que no es un blanco total, vamos a subirlo aquí a toda la barra para que nos quede 1, 1, 1. Entonces tenemos un blanco total sobre ese ojo. Y aquí el translucent, si vamos a cambiar un valor un poco, pues puede ser rojizo, puede ser naranja, puede ser más o menos así. No tienen que pues tener como un color pues muy definido. Está la parte interna del ojo. Listo. Si yo pusiera una cámara internamente dentro de ese ojo, vería esa parte interna así rojiza, por decirlo así. Ahora bien, vamos también a seleccionar el segundo slot. Y ese nuevo slot lo vamos a llamar iris. Listo. Volvamos acá. Y para el iris pues vamos a hacer pues el habitual shader básico, súper fácil. Vamos a borrar vamos a crear simplemente un diffuse. Ese diffuse lo vamos a conectar aquí al surface. Listo, y vamos a presionar control T para habilitar el Node Wrangler. Si volvemos acá, yo quiero que vean qué va a pasar con la textura. Yo voy a hacer clic aquí en Image Texture, Open, y vamos a buscar en texturas esta que dice height.jpg, ¿cierto? De hecho acá vamos a ver qué tiene height, y la que es esta de acá, ¿cierto? Miren que es una imagen con una proyección de una pupila pintada que uno podría generarla con IA
podría pintar la mano, ¿cierto? Pero lo que tenemos aquí es una textura mapeada de lo que sería el iris como tal. Ahora, en el diffuse vamos a cambiar el roughness a 1, ¿cierto? No tiene como brillo como tal, el brillo se lo da la córnea, se le dan otros materiales. Listo, entonces ese sería el iris. Ahora vamos con el tercer material. Este lo vamos a llamar pupila. La pupila, súper fácil. Vamos a simplemente borrar el principal. Yo voy a crear un diffuse. Es la parte de adentro del ojo, ¿cierto? La pupila, dentro del iris, pues. Y vamos a colocar un valor aquí negro al 100%. Listo. Esa es la pupila. No necesitamos más. Ahora vamos por el último, la córnea. Entonces, nuevo. Vamos a llamarlo córnea. Listo. Y voy a ampliar la vista de los materiales para que podamos seguir trabajando. Aquí lo que vamos a hacer es iniciar con un mix shader. Voy a borrar esto. O mejor dicho, vamos a hacer pues una combinación de dos elementos. Primero un glass BSDF. O sea que tenemos un material de vidrio. Y también tenemos un glossy BSDF. Listo. Y esto lo vamos a unir con un mix shader. Listo. Unamos ambos materiales y ya vamos a configurar sus opciones. Acá. En el glossy pues no hay mucho que hacer. Yo simplemente quiero cambiar a Beckman. Listo. Aquí esto como está por defecto me funciona muy bien, ¿cierto? Voy a dejar así como está aquí en el glass. Y lo que sí voy a hacer es crear otro mix shader. Mix shader. Voy a agregar acá. Y a ese mix shader le voy a agregar un transparent BSDF. Listo. Voy a agregar acá. Ahora bien, este glossy, el roughness por defecto, si no me gusta mucho, yo le voy a cambiar el valor a 0.025. Ahora vamos a ver como los resultados. Y lo que sí es que vamos a agregarle un poco algunos elementos adicionales en los factor. Entonces, por ejemplo, para este factor vamos a agregar un efecto Fresnel. Entonces, nuevamente, Fresnel con un IOR de 1.4, que sería como el brillo que podría generar como la córnea de un ojo. Vamos a generarlo acá. El índice de refracción de la córnea de un ojo. Y lo otro es cómo se va a comportar la luz o el objeto, ¿cierto? Cuando pues llegue una sombra y demás, ¿cierto? Acuérdense que podíamos conectarle una condicional para que surtiera efecto esto en caso de que pues se genere algo, en este caso la sombra. Entonces acá lo que creamos es una condición de light path, ¿cierto? Y esto material va a funcionar si pues lo atraviesa la luz. Entonces vamos a usar is shadow ray. Vamos a ponerlo si lo atraviesa la sombra, perdón. Una sombra a partir de un rayo. Y lo conectamos de esta manera aquí al factor. Y con eso pues tendríamos pues ese shader más o menos configurado. ¿Qué le vamos a agregar adicional? Vamos a agregarle adicional un noise texture y un bump. Entonces vamos aquí, Shift A. Vamos a decirle un noise texture y un bump. Vale. Y yo lo que voy a hacer es conectar el factor de este noise al height del bump. Aquí en la escala de ese noise le voy a cambiar el valor a 25 y en detail le voy a cambiar el valor a 0. En el bump está muy fuerte en 1, vamos a cambiar el valor a 0.02. Y finalmente conectemos el normal del bump al normal del glass y al normal del glossy. Listo, ahí tendríamos todo este material desarrollado. Finalmente,
Vamos a terminar con el shader de las pestañas. Yo lo que voy a hacer acá, ya les había indicado que pues básicamente este shader de las pestañas pues se va a hacer realmente funcional cuando trabajemos en el sistema de partículas de los pelos. Incluso seleccionarla es difícil. Por aquí está eyelash R y L, vamos a seleccionar esta y vamos a hacer un clic en un nuevo material, llamémoslo pestanas. Este shader es relativamente fácil, simplemente acá vamos a crear un diffuse, ahorrar este principal, vamos a crear un glossy y vamos a unirlos con un mix. Ok, entonces voy a unir este, voy a unir este. Y lo que voy a hacer acá es simplemente que voy a cambiar el color del diffuse a un color oscuro, ¿cierto? Puede ser un cafecito oscuro o demás, lo que ustedes quieran. Realmente es eso. El roughness 0.07. Listo. Y el mix, que está acá, con un valor del factor de 0.3. Listo. Voy a duplicar este shader, lo voy a conectar acá y le voy a la salida de este shader a la entrada de este. ¿Para qué? Para conectar aquí un translucent BSDF a este shader de acá, ¿cierto? Y con eso hemos terminado como el material de las pestañas. Ahora bien, hay que copiar los materiales. ¿Cómo los copio? Por ejemplo, de la otra pestaña, esta de acá, voy a irme aquí layout para que lo vean mejor. De la otra pestaña, o mejor aquí en Shading, que tengo desplegado todo esto. De esta pestaña, hago clic, shift clic en la otra, en eyelash R, presiono control L y le digo link materials. El otro ojo, el L, que no tiene los materiales, shift clic en el ojo que tiene los materiales, control L, link materials, y verificamos que el otro ojo, vamos a ver si los tiene o no. Este no los tiene. ¿Por qué no tiene los ojos? Creo que lo hice al contrario. A ver, control clic, control L, link materials. Ahora sí, tengan mucho cuidado en la selección, que no vayan a ver eyelashes. Ahí está uno y ahí está, la otra no la tiene. Control clic, a ver, eyelash R, control L, link materials. Lo que le estoy diciendo es que se adopte o se adapte o agregue los materiales de la última selección. Voy a verificar los dos deben tener pestaña. Los ojos, IL y IR, ambos deben tener los dos materiales. Y con eso hemos terminado los ojos. Ahora sí hagamos el render. Voy a presionar 0. Ya estoy viendo desde acá. Listo. Render image. Y vamos a ver el resultado de los shaders. Recuerden tener paciencia, organizar. Pues aquí está un poquito oscuro, pero pues ya con la cara vamos a ver la composición final de todo, cómo quedaría. Control Alt B para volver, ¿cierto?, a que pues se actualice toda la escena. Yo aquí lo que voy a hacer es simplemente en el área de render activarle crop region otra vez, render image, y vamos a ver el resultado final. Bueno, y ahora sí he finalizado este render, pues ya tenemos una composición más clara de cómo se verían los ojos, de cómo se verían los dientes, ¿cierto? Aquí tenemos, incluso se alcanza a apreciar el material de los labios y de los dientes. A pesar de que los dientes tienen un material que es relativamente complejo, pues no vemos mucho, pero pues tiene su funcionalidad. Y los ojos, pues también podemos ver cómo cada uno de los materiales se vincula para hacer pues su trabajo. El siguiente proceso va a ser el del pelo, ¿cierto? Vamos a trabajar con las partículas del pelo para generarle pues su color y pues también
va a afectar tanto a lo de las pestañas como a lo de las cejas, pero pues vamos avanzando y ya empezamos a tener una composición como mucho más interesante del personaje. Continuemos con el pelo del personaje. Entonces para eso vamos a buscar esta geometría que se llama hair. Miren acá, ¿cierto? Miren que es como una parte del cráneo modelada, el cual tiene un sistema de partículas vinculado, y lo que vamos a hacer es darle el material a esas partículas para que tenga las propiedades del pelo. Esta es una versión relativamente vieja de lo que es el sistema de pelos en Blender. O sea, ya hay diferentes procesos, por ejemplo con Geometry Nodes hay diferentes procedimientos para hacer pelo con más dinámicas y demás. Sin embargo, pues siguiendo como el proceso de estos archivos, pues vamos a utilizar este sistema que todavía es funcional, pero también ustedes pueden ir investigando más adelante cómo pueden implementar otros sistemas en sus respectivos proyectos. Entonces lo primero pues es que observen que es una geometría que tiene este sistema de partículas, y vamos a las partículas, miren que tienen como 3 sistemas de partículas, cada uno pues genera ciertos elementos que se distribuyen a través de la geometría. Y aquí es importante que miremos un poquito los elementos o la información que trae esto. Por ejemplo, aquí en Hair Shape hay unos datos, una información pues que permite tener la geometría con la forma que va a quedar. Por ejemplo, Strand Shape, que está en menos 0.6. Esta otra, Diameter Root 0.09 y el Tip en 0. Estos 3 valores permiten que la apariencia del filamento de pelo pues tenga una estética pues visual como el cartoon, tal como lo estamos viendo ahí o cuando lo vamos a ver en el proceso de renderizado. Lo otro es aquí en el proceso de render. Vamos a ver un poquito aquí donde dice curves, aquí donde dice shape. Miren que está rounded ribbons, debemos cambiar a 3D curves, ¿vale? Ese cambiecito va a hacer que pues tenga una apariencia visual un poquito diferente cuando se esté haciendo el proceso de renderizado. Una vez que determinen eso, ¿cierto? Pues ya podemos empezar a trabajar en nuestro proyecto. Una última cosita, aquí, a ver, yo veo donde podemos ver aquí en render. Este B-Spline está en 7 pasos, y ustedes van a hacer un proceso similar a este, deben tener esos pasos más o menos mínimo a esto, a 7 o a 5, porque eso le va a permitir a la geometría que tenga un comportamiento más suavizado. Ya con esto pues vamos a empezar a hacer el sistema de pelos. Tenemos seleccionado la geometría Hair, vámonos al material y vamos a crear un nuevo material que se va a llamar pelo. Listo, así de simple. Y aquí vamos a empezar a trabajar este material como tal. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Yo lo primero es que voy a crear un shader tipo glossy BSDF, y con un roughness de 0.05. El cabello ya es más sedoso, más brillante y demás. Y ese glossy lo vamos también a modificar para que tenga un color totalmente blanco. Esto lo voy a duplicar, y este siguiente glossy es el que nos va a dar un poquito, una primera capa de color. Entonces ese glossy le vamos a cambiar el valor a 0.09. Listo, en el roughness, y en color va a ser el siguiente. Este es el que le da el color, o sea, estos tonos que vamos a ir mezclando le dan el color al pelo. Ustedes pueden combinar diferentes colores ya a su elección, pero pues les voy a dar estos valores para el color que yo voy a generar: 0.8, 0.65, 0.46. listo. A ver, 0.8, 0.65 y 0.46. Voy a borrar este principal porque no lo voy a necesitar, y voy a crear un Add Shader. Shift Add, Search, Add Shader. Recuerden que la diferencia del Add Shader es que él no tiene un factor, ¿cierto? No le puedo decir el factor. Él va a mezclar de una vez a un 50-50. Va a ser una mezcla completa y no tengo control sobre el factor. Esa es la diferencia con el Mix Shader. Ahora bien,
yo voy a crear para este mix shader para este shader otro mix shader, este de acá. Lo voy a pegar aquí abajo y a este mix shader le voy a agregar un diffuse BSDF. Listo, lo voy a poner por acá y lo voy a pegar aquí al shader. Vale, este lo vamos a dejar tal y como está por defecto, pero le vamos a cambiar el roughness a 1. Ahora bien, voy a duplicar este mix shader, lo voy a llevar por acá, voy a conectar este nodo y lo que voy a darle es algo de transparencia, de translucencia, perdón, que sea translúcido ese material. Entonces aquí le voy a agregar un translucent BSDF y lo voy a conectar acá, vale, y le voy a conectar la salida de este mix shader al surface. Ahí pues deberíamos estar todos en este momento con una mezcla del 0.4. Los colores para este translucent va a ser 0.8, 0.57 y 0.39. Listo. Entonces más o menos miren cómo va quedando el shader. Ahora bien, para el color final de ese pelo, yo lo que voy a hacer es crear primero un color ramp que se va a pegar en su salida de color al color del diffuse. Y quien va a dirigir que esto se acople al pelo es un nuevo nodo que ustedes no conocen o que de pronto lo han visto, pero no han visto en qué se puede implementar, que se llama Curves Info. Es este de acá. Y aquí le voy a decir es simplemente que este color se despliegue a través de la geometría del pelo. ¿Por dónde? Con este nodo Intercept. Lo pegan acá al Factor. Y aquí lo que le vamos a dar es un poquito de color. Le voy a buscar un amarillento por acá. Listo. Y pues tengo esta gradación. Con esto tenemos ya listo el shader del pelo. Miren que no es nada complicado. Lo que voy a hacer acá es simplemente ya asignarle el pelo a los diferentes elementos. Aquí una cosita, y es que nosotros teníamos estas pestañas, ¿cierto? Estas dos. Yo a estas pestañas les voy a agregar el pelo, pero este pelo lo voy a duplicar. Le voy a decir pelo pestañas, así lo voy a llamar, ¿vale? Y aquí lo que voy a hacer es cambiar un poquito el color. Voy a cambiar esto a colores más oscuros. Color más oscurito por acá. Todos esos colores más oscuritos. Hasta la translucencia. Ustedes pueden experimentar con todos ellos. Y yo lo que voy a hacer es que a cada uno de estos, por ejemplo, a este eyebrow le voy a poner pelo pestaña. Pelo pestaña. Listo. Eyelash también. Pelo pestaña. No voy a usar el anterior. Lo mismo este. Pelo pestaña. ¿Y por qué? Porque si yo voy aquí al sistema de partículas de cada uno de ellos, vamos a ver que nos está cargando ese material. Ahora sí, voy a hacer el render, ¿cierto? Verificando que tenga todo cargado. Y pues nada, voy a ver que no le haya cargado un shader que no es a mi personaje. Ahora aquí, ¿qué pasó? Algo pasó con los ojos. A ver, materiales está bien, materiales está bien. No, estamos todo bien. Listo, voy a hacer el render y les muestro cuando termine. Y bueno, aquí terminó el render. Entonces miren que tenemos el pelo de las pestañas, de las cejas. Podríamos usar incluso el mismo shader de este pelo, pues desde que ella es como rubia, en las pestañas, en las cejas. Ya pueden hacer combinaciones, mezclas, lo que necesiten. Pero pues miren el pelo que se siente brillante, ¿cierto? Tiene un acabado. No es como el pelo más realista, pero sí tiene cierta forma que pues
sí simula un poquito como el brillo se replegaría sobre el pelo. Y pues nada, con eso ya tenemos pues parte de la cabeza y los shaders de la cabeza terminados. Ahora sigue el vestido, vamos a trabajar en los diferentes elementos de las prendas y vamos a seguir avanzando en nuestro personaje. Ahora vamos a continuar con el vestido. Vamos a crear un nuevo material que se va a llamar tela vestido. Listo. Y vamos a aumentar esto. Borremos el principal y vamos a crear primero un material que se va a llamar Translucent BSDF. Listo. Y vamos a crear un material que nos permite generar un shader que se comporta como una tela. Listo, con las propiedades que la tela puede tener. Se llama Sheen BSDF. Vale. En el roughness de este chimp vamos a cambiar a 1 y vamos a mezclar estos dos shaders con un mix shader. Listo. Vamos a dejarlo así al 0.5. Unamos primero el tone arriba y el chin abajo. Listo, vamos a dejarlo por acá. Vamos a darle color a esos dos materiales. Primero al chin y después al translucente. Entonces el chin va a tener los siguientes valores: 0.58, 1 y 0.34. Eso nos va a dar ese color como verdecito. En el translucent también vamos a generar un color verdoso, ¿cierto? Este va a ser un poquito más oscuro y este va a ser un poquito más claro. 0.66, 1 para el verde al 100% y 0.34. Listo. Entonces tendríamos ya esos dos materiales. Ahora bien, vamos a duplicar este mix shader y en este factor la mezcla va a ser 0.15. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un material tune con un tune BSDF. Ese tune lo vamos a conectar aquí en la parte de abajo y esta salida del mix aquí en la parte de arriba. Listo, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a agregarle también un colorcito a ese tune. Cada uno de estos va aportando un poquito en la mezcla de color y el comportamiento del material. En este caso, los valores son los siguientes: 0.93, 0.96 y 0.31. Listo, verdecito un poquito más claro. Voy a conectar esto al material output. Listo, y con esto ya vamos llevando este shader un poquito más complejo. Ahora, ¿qué sigue? Le voy a agregar algo de textura, algo de fibra a ese material, y pues para eso voy a utilizar dos imágenes. Voy a pegarme primero este chimp aquí, presiono control T simplemente para que me salgan estos nodos y voy a soltar acá, porque esto lo voy a pegar de otra manera al shader. Acá vamos a cargar una primera imagen que se va a llamar Dress Bump PNG. Listo, voy a duplicar y voy a duplicar este también, este mapping, porque ya lo van a ver. Voy a cerrar acá porque necesito esa otra imagen, y aquí lo que voy a cargar es este que se llama fabric.jpg. Listo, que me tiene la información de la fibra como tal de la tela. Voy a conectar este UV acá, y aquí este mapping, no sé si dice mapping o mapping, tengo que mejorar mi inglés. Necesito pues cambiar un poquito un valor, y es que esto va a tener un valor de 18. Listo, de esa fibra. Ok, ahora bien, ¿cómo voy a mezclar esto? Como esta imagen viene en color, yo tengo que convertirla a blanco y negro. Entonces voy a hacer clic en RGB to black and white. Voy a cargar este nodo y lo voy a conectar acá. Este de acá sí ya viene en blanco y negro. Entonces lo que yo puedo hacer es mezclar eso con un mix. Entonces yo aquí es mix color, ¿cierto? Voy a mover esto por acá. Vamos a moverlo por acá. Y este mix color, lo que voy a hacer es unir la salida de este RGB acá y la salida de este color acá. Y voy a cambiar el modo de fusión de color a multiply. Ya con esto
lo que voy a hacer simplemente es crear un bump y la salida de este multiply lo voy a conectar aquí al height. Ahora el valor es 0.125. Listo. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Voy a conectar la salida de ese bump a cada uno de los normales de los otros nodos. Entonces conecto este acá. Vamos a soltar acá. A este también. Y a este toon. ¿Ok? Entonces tendríamos ya, pues, una información de textura para darle una forma a esa fibra de este material. Ahora bien, también tengo que garantizar cómo se va a mezclar esa información de la fibra con el color. Yo puedo hacer esto con un color ramp. Yo voy a generar aquí un color ramp. Y ese color ramp pues me dice cómo se va a mezclar esta información, ¿cierto? Yo puedo agregarle a esta información de color, le puedo agregar esta fusión de estos elementos. Entonces yo lo que puedo hacer aquí es conecto este RGB to black and white aquí al factor. Y aquí pueden hacer esto, por ejemplo, ustedes pueden experimentar con estos manipuladores a ver cómo se les comporta. Yo voy a mover más o menos esto acá. Y lo que le voy a decir es que acá en el factor de la mezcla de estos dos lo controle este color ramp. Con esto ya tendríamos el shader funcional. Vamos a probarlo. Voy a pausar y voy a renderizar y les muestro el resultado. Bueno, algo que olvidé en el toon fue cambiar los valores en size y en smooth, 0.2 y 0.5. Entonces les corrijo como ese nodo porque los valores que estaban muy contrastados y yo quería algo como más suavizado. Entonces pues igual pueden probar con lo que había para que vean la diferencia cambiando estos dos parámetros. Ahora sí, pues voy a hacer el render y les muestro el resultado. Y bueno, aquí está el resultado de la fibra del vestido. Tal vez realice un render un poco más grande en 2K o 4K para que se alcance a ver un poquito más como el trabajo. Pero simplemente aquí lo que ustedes pueden jugar para obtener este resultado o resultados diferentes, no tiene que ser igual, es empezar a experimentar con el color ramp, ¿cierto? Y lo mismo con los valores del size y el smooth del vestido y pueden empezar a encontrar valores diferentes. Igual el color, pueden hacer unas variaciones de color a ver cómo se comporta, pero eso pues en resumidas cuentas es como este acabado que sí se ve diferente, no es como un shader de un color sólido que es uniforme, sino que empezamos a ver diferentes comportamientos del material a través de la forma y eso es lo que queríamos lograr. Vamos con el siguiente shader y este va a ser el sombrero. En el sombrero tenemos dos slots, uno va a ser para el sombrero como tal y el otro es para este otro elemento que está acá, que es como esta cinta, que va a ser pues realmente un shader muy básico. Entonces en el primer slot vamos a crear un nuevo material y lo vamos a llamar fibra sombrero. Y pues nada, vamos a empezar a hacer el shader. Yo para este shader, lo primero es que voy a crear un toon BSDF. Listo. Y también voy a crear un translucent BSDF. Listo. Ambos los voy a unir con un mix shader. Este primero en este socket y este en este otro. Y voy a cambiar el factor de fusión a 0.3, a un 30%. En el color del toon vamos a cambiarle un color, el que ustedes quieran. Yo voy a buscar un color como rojizo, listo, pero ustedes pueden agregar el color que quieran según la paleta de color que estén buscando y por experimentar y demás. Ahorra este principal que no lo necesito. También voy a agregar un toon, otro toon. Voy a agregar otro toon desde cero. Toon. Ese toon, el modo de fusión, que es el modo del shader Stand Diffuse, voy a cambiarlo a Glossy. De hecho, pueden revisar de pronto el shader del vestido porque no sé si lo dejé en Diffuse o en Glossy y pueden como alternar para ver los cambios. Aquí voy a duplicar este Mix Shader para poder unir ese toon acá, darle un espaciecito
y voy a pegarlo acá. El porcentaje de este lo voy a dejar en 0.2 y le voy a cambiar unos valores aquí en Size y en Smooth. En Size 0.7 y en Smooth 0.2. Listo, por favor verifiquen los nodos como los tengo acá. Yo voy a pegar esto aquí, el Surface, para que ustedes observen. Pueden pausar el video y mirar la configuración de estos nodos. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar una textura que va a hacer que se comporte con el displacement como una fibra, ¿cierto? Que me genere como una malla a partir de esa geometría. Voy a presionar Control T para cargar este Image Texture y lo voy a mover por acá y voy a desconectar. Y aquí lo que voy a hacer es cargar un nodo que ya teníamos que se llamaba Fabric, ¿cierto? Mírenlo acá, fabric.jpg. Y lo que voy a hacer es convertir esto a un blanco y negro. Entonces nuevamente RGB to black and white. Listo. Y lo voy a conectar acá. Vale. Lo que sigue es generar un nodo matte. Nodo matte para poder trabajar con el contraste de esta imagen a partir de ese nodo. Entonces voy a agregar un nodo matte que está en modo add por defecto. Yo lo voy a cambiar a multiply y le voy a conectar a este primer slot, a este value, esta salida, y acá yo voy a poder trabajar en el contraste a 0.01. Finalmente voy a conectar este displacement, esta salida del multiply, al displacement del material output. Y lo que voy a hacer aquí también es cambiar aquí en el matte del mapping, en el mapping aquí en el scale, este valor a 2.7. Ahora bien, para tener un poquito de control en la forma de la fibra o en cómo se va, digamos, la fibra replicando a través de la geometría, nosotros podemos crear un nodo de color ramp. Y ese color ramp yo le voy a cambiar un poquito la forma. Yo simplemente acá voy a subir este un poquito y voy a llevar este hasta acá para generar un poco de contraste. Ahora la salida de este nodo, yo lo puedo, de aquí de este RGB to black and white, lo puedo mover acá. Listo. Y a este factor, y yo esa salida se la puedo conectar al factor de este mix. Entonces yo puedo irme acá y lo conecto a este de acá. De hecho, para mejorar este proceso, yo voy a crear un transparent adicional aquí en un nodo. Y lo que voy a hacer es duplicar este mix shader, ¿cierto? Para agregarlo acá. Voy a agregar este nodo acá. Este nodo acá. Y aquí sí voy a agregar el color ramp. Y aquí tengo control total sobre esa fibra. De hecho, esto lo voy a llamar patrón fibra. Ok, entonces, pues miren que pues, no es un shader tan complejo, pero lo que yo quiero hacer es simplemente que se me genere como una especie de malla en la geometría. Voy a pausar, voy a hacer render y les voy a mostrar el resultado. Antes de renderizar, hice unas pruebitas y hay cositas que faltan. Es importante que miremos dónde está el color ramp. El color ramp debe estar en este factor del patrón fibra. Yo lo había dejado aquí en este mix shader. Y aquí necesito que este valor esté en 0.2 y aquí en 0.3. Vale, entonces es importante que revisen que esté así. Miren cómo están los nodos, ¿cierto? Este es el orden que debe quedar. Pueden probar, yo aquí pues estoy conectando el color. Yo prefiero conectar este aquí en blanco y negro. Y lo otro es que el color pues rojo, no sé, ustedes pueden buscar otro colorcito diferente, pueden buscar un color más oscurito, ¿cierto? Aquí pueden jugar un poquito con las tonalidades a ver qué les sale. Ahora sí voy a renderizar y les muestro el resultado. Y bueno, aquí está el render de la imagen. Podemos apreciar que se genera una transparencia, eso permite que la luz
pegue, golpee en la cara de ella y genere como todos estos elementos que hacen como mucho más interesante la imagen. Yo les voy a mostrar como el proceso final. Miren, aquí está todo el nodo para que comparen con sus propios proyectos y pues jueguen cambiando, modificando valores para ver el comportamiento. También como este color lo puse un poquito más claro. Finalmente, para lo que es el elemento de acá, esta cinta, pues creamos un nuevo material, se llama cinta verde, lo voy a llamar así. Y aquí es fácil, yo aquí incluso lo único que voy a hacer es crear un material chin, listo, de microfibra, y le voy a buscar un color verdosito por acá, ¿cierto? Que contraste un poquito con ese elemento. Le voy a subir todo el roughness, voy a apagar acá y ya voy a hacer el render final de la cabeza. Incluso voy a aumentarle el tamaño de la salida para que apreciemos un poquito. Voy a cambiar esto al 200% para que apreciemos un poquito el render final y los detalles, y continuaremos obviamente con el resto de procesos. Y bueno, este es el resultado final. Realmente pues sí se siente como una diferencia cuando hacemos un render de mayor calidad, ¿cierto? Ya podemos empezar a apreciar más los detalles y pues todos estos elementos sutiles pues realmente le aportan un poquito más de interés a nuestro proyecto. Prueben los nodos, cambien los valores, rendericen nuevamente, realicen un render de detalle y vayan probando lo que va quedando en la salida final. Todavía nos faltan varias cosas, nos faltan elementos de la ropa, nos falta la composición, pero vamos avanzando y vamos generando ya un proyecto bastante interesante a nivel de personaje. Vamos con el material de las botas, seleccionemos las botas, vamos a hacer clic en nuevo, voy a llamar cuero cartoon, voy a llamarlo así, ok, y lo que voy a hacer es primero crear un diffuse. Entonces voy a crear un diffuse, voy a borrar este principal y también voy a crear un material chin como ese que es como para tela, que genera como ese efecto de gamuza, y ambos los voy a mezclar con un mix shader. Los voy a unir acá y los voy a mezclar a un 0.6. listo. Este diffuse le voy a dar un roughness del 1% y a este chin le voy a dar 0.8. Ahora bien, yo quiero un color como cafecito de cuero, ¿cierto? Cuero tratado. Voy a buscar un color más o menos, ¿cierto? Que me genere ese valor. Y voy a copiar este valor hexadecimal y se lo voy a pegar aquí al diffuse para tener los mismos colores, los mismos tonos con este elemento. Ahora bien, yo a este mix shader lo voy a duplicar y lo voy a unir acá. ¿Por qué? Porque acá le voy a pegar un glossy. Entonces glossy, BSDF, y ese glossy le voy a cambiar el roughness a 0.4. Lo dejo como está ahí en multi-scatter y lo voy a pegar acá. Vale. Eso lo voy a pegar a esta salida aquí del material output y le voy a cambiar el valor del mix shader a 0.05, algo muy sutil para ese brillo que va a estar ahí. Ahora bien, también quiero algo de textura para agregarle a este objeto. Entonces lo que voy a hacer es un noise texture. Ese noise texture le voy a cambiar aquí la escala a 500. Es lo único que voy a cambiar acá. Y también voy a agregar un nodo matte. Un nodo matte en modo de fusión multiplicar, multiply. Listo. Voy a conectar el factor a este primer valor del multiply y le voy a cambiar este valor aquí del value a 0.025. Finalmente, para que esa textura tenga efecto, la voy a conectar de esta salida al displacement. Eso es todo lo que hay que hacer para este shader. No es un shader pues tan complejo, simplemente seguir estos pasitos. Voy a pausar, esta es la versión final. Pues miren que sí se alcanza a ver la fibra, cierto, aquí en el noise.
tenemos este acabado medio cartoon en las sombras y pues también estos otros efecticos que nos da la utilización de ese shader chin sobre el acabado de estos elementos. Bueno, y vámonos con las últimas prendas del personaje. Vamos a trabajar lo que es esta pañoleta que tiene aquí en el cuello y el cinturón para terminar el proyecto en la parte de materiales, porque pues esto lo finalizaremos es en una composición. Entonces, pues estos materiales realmente son simples. Yo voy a seleccionar este que se llama Fowler y vamos a llamarlo tela panoleta, sin la ñ, porque ahí tiene problemas con esos caracteres. Para esto vamos a utilizar dos elementos muy fáciles: borrar el principal y crearé un primer translucent BSDF, aquí está, y un transparent BSDF. Ambos los voy a unir con un mix shader. Este acá y la salida al surface del material output. Para los colores voy a seleccionar este translucent y voy a crear aquí un color. Este primero es 1, 0.361 y 0.212. Listo. Lo que vamos a hacer aquí es copiar este hexadecimal. Vamos a ir acá y vamos a pegar el mismo color aquí en el hexadecimal. Entonces tenemos el mismo color. De hecho, uno podría crear algunas variables de color, o sea, podría crear unos colores para ir llamando en cada uno de los nodos. Eso es un poquito más avanzado, pero nos permite ya tener una paleta definida de colores y los podemos ir llamando. Ahora bien, acá vamos a necesitar también darle información que va por un lado y que va por el otro. Para eso usamos el layer weight, que va en la parte translucent y que va en la parte transparent. Entonces aquí lo que hacemos es crear un layer weight y le vamos a decir que el facing va a ser el que va a controlar la unión de este factor. Eso es todo, ya tendríamos ese material. Ahora bien, vámonos al cinturón. El cinturón también es súper fácil. Tenemos aquí el cinturón y tenemos dos. Yo los voy a borrar estos. Crear un nuevo material desde cero. Se lo va a llamar, de hecho, a borrar todo esto. Ya he hecho pruebitas, entonces pues obviamente este lo vamos a llamar cuero cinturón. Y este otro de acá, a llamarlo metálico, algo así. Voy a borrar esto también. Listo, y les voy a mostrar cómo los hice. Listo, cuero cinturón. Es fácil. Para este material voy a utilizar dos TUM BSDF. Voy a duplicarlo. Y lo que voy a hacer es que voy a dejar uno en diffuse y en otro en glossy. Entonces, por ejemplo, este lo voy a cambiar aquí a glossy. Listo. Ahora, el diffuse en size vamos a cambiarlo a 0.7. En smooth lo dejamos en 0. El glossy en size vamos a cambiarle el valor a 0.1 y 0. ¿Qué hacemos con estos valores de size y en smooth? Hacer que sea más contrastado el brillo, o sea, que se difumine más como los contrastes entre colores y brillos, o que sean más fuertes, que se sienta más el punto del color como tal. Listo. Entonces, esto acá lo voy a unir con una shader. La salida de este va acá y este va acá. Y lo que voy a hacer es cambiar los colores. Entonces, en este diffuse, el color va a ser 0.2, 0.03 y 0. Listo. En este otro tune, 0.27, 0.07 y 0.01. Listo.
un tonito ligeramente más claro que el anterior. ¿Ok? Y ya con eso pues tendríamos el shader del cinturón. ¿Sí? Es muy simple, un glossy y un diffuse. Ahora vamos para el metálico o el metal. Listo. Aquí lo que voy a hacer en el metal es crear un solo toon BSDF en modo glossy, porque ese sí debe tener brillo, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es que el size va a ser 0.15 y 0.03. Listo. Vamos a unirlo acá y vamos a cambiar el color a un gris intermedio más o menos. Entonces aquí va a ser 0.2 en los tres campos, 0.2. Listo. Esos serían ambos shaders y con eso terminaríamos todos los elementos del personaje. Voy a hacer un render final y les muestro el resultado. Y bueno, aquí terminó el render. Yo este render lo hice bastante grande, o sea, lo cambié a un 200% para poder apreciar el detalle. Entonces, pues miren que tomó alrededor de 7 minutos este render, pues es mucho tiempo en renderizado de un frame. Pero lo hice pues, yo creo que hasta 4K, puede ser aquí en este momento, para poder apreciar el detalle del personaje, ¿cierto? Es importante pues tener en cuenta que van a encontrar variaciones porque de pronto agregaron valores diferentes, de pronto ustedes experimentaron y está bien, ¿cierto? Lo importante aquí es que tenemos control sobre nuestro personaje, el color del pelo, el sombrero, ciertos elementos. Cuando tenemos ese manejo en los shaders de todo ese tipo de elementos, pues nos permite hacer variaciones y eso hace muy enriquecedor el trabajo de hacer un proyecto en 3D. El siguiente proceso va a ser la composición, ¿cierto? Vamos a agregar el fondo, vamos a mejorar la iluminación, vamos a agregar ciertos filtros y ciertos toques para finalizar este proyecto y bueno, ustedes ya tengan un conocimiento un poquito más avanzado de lo que es generar un render para un personaje, un render ya con un acabado profesional, con una iluminación bastante interesante, con puntos de luz, con partículas y eso nos va nutriendo más en nuestro conocimiento en el desarrollo de nuestros proyectos.